Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, continuamos en este proceso, en este itinerario espiritual en la Cuaresma que nos ofrece la diócesis de Zipaquirá. Y hoy el tema que vamos a tratar es el de la conversión. La conversión es el camino de la esperanza. Y diríamos, la conversión es caminar gracias a la esperanza. La conversión que es ese cambio de mentalidad, ese cambio de mente, cambio de vida, propiciado por la misericordia de Dios. Vamos a ir explicando esto para que nos vayamos entrando en este espíritu de la Cuaresma cada vez más y lleguemos preparados para la fiesta de Pascua con ese corazón limpio, con ese corazón dispuesto a seguir al Señor hasta la cruz y hasta la resurrección. Para esto quiero tomar esa parábola que ya muchas veces hemos escuchado, esa parábola tan hermosa del Hijo Pródigo, o diríamos mejor, la parábola del Padre Misericordioso, que la encontramos en el capítulo 15 de San Lucas, cuando nos dice el evangelista, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». Y el padre, pues entristecido porque su hijo menor le estaba deseando prácticamente la muerte. ¿Por qué? Porque la herencia se reclama cuando el padre o la madre han fallecido y solo en ese momento se accede a la herencia. Pues el hijo menor ya ha querido que su padre en vida le entregue esa herencia. Y sabemos lo que pasó, el padre le reparte los bienes y el hijo menor, no muchos días después, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Veamos este adjetivo, un país lejano. Es decir, este hijo se va lejos del Padre, donde no lo puedan encontrar, donde no pueda escuchar la voz del Padre, donde no pueda escuchar las exhortaciones del Padre, quizá porque este hijo se ha cansado de oír a su Padre, porque no quiere saber nada de él, y porque se ha enceguecido porque no ve el amor del Padre, el trabajo del Padre, la bondad de su Padre, y quiere irse lejos, a un país lejano. Y estando allí, derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Es decir, todo lo que su padre había trabajado para él, todo lo que era para asegurar su futuro, lo derrocha, como puede ser cuando caemos en el pecado, en el que derrochamos la gracia de Dios rechazándola, sacándola de nuestra alma. Cuando rechazamos los dones de Dios, la cercanía, la comunión con Dios, la amistad con Dios. Eso es el pecado, la lejanía del pecado. Es un derroche. ¿Entiendes? Perdemos lo más valioso y lo cambiamos por nada. Y resulta que estando allí, pues empezó a pasar necesidad, porque vino por aquella tierra un hambre terrible. Entonces, uno de los ciudadanos de aquel país lo contrató para que fuera a sus campos a apacentar cerdos, el animal impuro del Antiguo Testamento, ¿no? cuya carne no se debía comer. Y este chico, este muchacho, este hombre, deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, es decir, quería por lo menos comer lo que comían esos animales inmundos, por lo menos que le dieran eso. Y sin embargo, eso no se lo dieron, se lo negaron. ¿Hasta dónde llegó la abyección de este hijo? ¿Hasta dónde se rebajó? El que lo tuvo todo, ¿entiendes? Lo derrochó todo y ahora quiere quitarle la comida a los animales. Quería por lo menos la comida a los animales y se le niega eso. Es decir, el pecado nos deja tan vacíos, tan desocupados, en soledad, en una carencia, en una pobreza, en una miseria tan tremenda, ¿entiendes? Que deseamos comer lo que comen los animales, es decir, llegar a lo más bajo. Pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, es decir, aquí ya en lo más bajo, cuando ya no podía bajar más, este muchacho, este joven, este hombre menor, el hijo menor de este padre, recapacita diciéndose: ¿cuántos jornaleros de mi padre, cuántos obreros, cuántos trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? El chico cayó en la cuenta
de que el pecado lo había arruinado, lo había destruido, lo había dejado en la peor condición. El pecado no le había dado nada, quizá unas pequeñas satisfacciones temporales, transitorias, no le habían llenado su corazón y ahora estaba en lo peor, muerto de hambre. Y ahí, en ese momento, llega la luz de Dios, llega el momento de la misericordia, porque él estaba en la máxima miseria, la miseria absoluta, donde ya nadie podía hacer nada por él. Pero aquí es donde viene Dios, precisamente a iluminar a este hombre y le trae a su recuerdo la bondad de su padre, cómo su padre era bondadoso, generoso, incluso con sus jornaleros, porque les daba abundancia de pan. Digámoslo, era un patrono excelente, un patrono generoso, que quería que sus jornaleros pues recibieran lo justo y más de lo justo, en abundancia. Es decir, aquí viene el recuerdo de este hijo, recuerda la misericordia, la bondad de su padre, y ahí empieza todo el camino. Y esto es a lo que yo quería llegar. El punto de partida de toda conversión no son tus esfuerzos, no es lo que tú intentas hacer en ese momento para salir del pecado, es la acción de Dios inicial, es ese amor previniente de Dios, es ese amor que toma la iniciativa, ese amor que se vuelca sobre el miserable, sobre la miseria, para sacarlo de ahí y para colmarlo de bienes, para darle la abundancia, ¿no? Como decía aquí, la abundancia de gracias y de bendiciones. Porque este papá, este patrono, el papá de los dos hijos, le daba abundancia de pan a sus propios jornaleros. O sea, imagínate cómo trataría a los hijos. ¿Cuál sería la bondad de este padre? ¿No? Si con los jornaleros era así y tenía un buen corazón, ¿cómo lo sería con los hijos? Y cuán cegado estuvo el hijo para no haber apreciado y valorado la misericordia, la bondad, el cariño, el amor que les tenía el padre. ¿Qué ceguera tenía este hijo? ¿Qué le había pasado a este hijo para querer irse lejos de la bondad, de la compasión, de la protección de este padre? ¿Qué le dio a este hijo? Pues eso es el pecado. El pecado es un veneno, el pecado es una venda terrible que nos tapa los ojos del corazón y no nos deja ver la bondad y la misericordia del Padre. Entonces aquí ya está actuando, cuando el chico está en esa abyección profunda, la misericordia de Dios, la misericordia de este Padre, aquí que es la misericordia de Dios, empieza a actuar en el corazón, en la memoria de este joven y le empieza a activar esos recuerdos de esa compasión. La misericordia empieza a actuar y ahí esa luz de misericordia, ese calor que enciende corazones, empieza a hacer que el hombre, que este muchacho quiera volver y regresar de donde nunca debió haber salido, ¿no? Y pues aquí tenemos otros textos de la Sagrada Escritura que nos avisan lo que es la misericordia, de lo que nos enseñan lo que es la misericordia de Dios. Tenemos el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que yo no me complazco en la muerte del malvado. Podríamos decir, no me complazco en la muerte del desagradecido, del que se aleja de mí. Por mi vida, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Quiero que el malvado se convierta y viva. El tema de hoy, la conversión. Dios quiere la conversión y la vida del pecador. Y ahí vemos cómo está actuando la misericordia. La misericordia es el amor de Dios que se desborda sobre el miserable para que se convierta y para que viva. Convertíos de vuestra perversa conducta. ¿Por qué os obstináis en morir, casa de Israel? Es el llamado de la misericordia, ¿entiendes? Y entonces, precisamente en este llamado de la misericordia, en este punto de partida de toda conversión, que es Dios mismo, Dios con su amor misericordioso que salva, entonces se enciende una chispa en el pecador. Y se puede encender la chispa en ti y en mí, que estamos caminando y estamos trabajando en esa conversión constante de cada día. Se enciende una chispa, la esperanza
El pecador ve que es imposible volver a Dios muchas veces. El pecador que lo ha intentado todo, que ha hecho retiros, que se ha confesado. El pecador que ha querido salir de su estado de abyección y que ve que de pronto después de cada confesión, que después de cada intento por ser bueno, pero vuelve a caer, se desanima, pierde la esperanza, ya no quiere seguir más, piensa que ya no es posible volver a Dios. En ese pecador que ya ha perdido la esperanza, que ve difícil o imposible vencer sus pecados, la misericordia de Dios es el llamado y el poder de Dios para que este hombre pecador vea que hay una luz final, una luz en el camino, una luz poderosa que ilumina su corazón, que ilumina su mente, que enciende su corazón y es el detonante del cambio. Es el amor que sale al encuentro de la fragilidad del pecador. Es el amor que le dice al pecador: confía, yo tengo poder y quiero sacarte. Es el poder de la misericordia, es la sabiduría de la misericordia y es la bondad de la misericordia. El poder de la misericordia, porque el amor de Dios es poderoso, tiene el poder para sacarte a ti y a mí y a todo pecador de ese estado de abyección que es el pecado, de ese estado de miseria. La sabiduría de la misericordia, porque ese amor misericordioso de Dios sabe cómo sacarnos del pecado, tiene la solución, sabe cuál es el camino, sabe cuál es el remedio. Y la bondad de la misericordia, porque la misericordia actúa, no solamente mira, la misericordia trabaja, actúa con bondad y realiza la conversión, si el pecador la acepta. Por tanto, si el primer paso o el primer momento es la misericordia del Padre Dios, el segundo momento es esa chispa que se enciende por gracia de Dios en el pecador, la esperanza en el poder de Dios, en la bondad de Dios, en la sabiduría de Dios, la esperanza que me hace desear ese perdón que Dios me está mostrando misericordiosamente. Es decir, cuando ya lo veía todo perdido, veo una lucecita y digo: Dios todavía cree en mí, Dios puede todavía en mí, Dios sabe cómo sacarme de esto, Dios no está rechazándome, Dios me está abriendo su corazón, Dios me está abriendo sus brazos y por tanto hay una chispa de esperanza. La esperanza hace desear el perdón de Dios con confianza, con una confianza firme de obtener ese perdón, porque sabe con certeza que es posible. Y esa esperanza, esa primera chispa me concede fuerza para levantarme, para ir determinado al encuentro de la misericordia, para convertirme, lo que decíamos en el título de esta conversión. La esperanza en la misericordia de Dios me hace desear ir determinadamente, caminar determinadamente al perdón de Dios, a ese Dios que me perdona, a ese Dios que me ama, a ese Dios que en su misericordia me envuelve y me salva y me hace salvo. Continuamos con la parábola del hijo pródigo. Entonces el hombre, recapacitando, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? ¿Cuántos jornaleros de mi padre, cuántas personas reciben su misericordia? Y entonces este hombre acude a recibir la misericordia de Dios. Queridos hermanos, aprovechemos pues esta instancia, este tiempo de Cuaresma para creer en la misericordia de Dios. El Señor te ofrece sus brazos abiertos, su corazón abierto y todos sus medios para que solamente tú abras los ojos del corazón y veas esa luz de esperanza, para que veas que puedes volver a Dios, que Dios te está esperando en verdad, porque Él no miente y Él tiene el poder para sacarte de ahí. Solo di el sí y camina en esperanza, convirtiendo tu corazón, dándole un giro a tu mente, a lo que piensas, a lo que sientes, porque el pecado no te ha dejado nada bueno. Que el Señor, por intercesión de la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos conceda a todos nosotros el poder confiar decididamente en su misericordia y seguir caminando en esperanza por esta conversión de vida que Él, por su misericordia, nos ofrece y que podemos llevar a cabo con su gracia.